Durante la mayor parte del siglo XX existía una certeza tácita entre los genetistas de poblaciones. Creían que 2000 años de exilio habrían borrado cualquier rastro genético significativo que conectara a las comunidades judías, dispersas por los 5 continentes. Siglos de diáspora, migración, conversión y matrimonios mixtos habrían disuelto cualquier señal biológica que alguna vez existió. La religión perduró, los genes seguramente no. Entonces llegaron los resultados del ADN y eran completamente absurdos. Porque lo que los genetistas encontraron no fue erosión, fue una preservación a una escala que desafiaba todo lo que creían entender sobre cómo cambian las poblaciones con el tiempo. Una firma genética tan distintiva que un algoritmo informático podía separar a los individuos judíos de los europeos no judíos con una precisión del 100%, sin cometer un solo error. A través de cientos de muestras aleatorias, ese hallazgo por sí solo fue extraordinario, pero fue solo el comienzo de una historia mucho más extraña, una que llevaría desde sacerdotes antiguos hasta esqueletos medievales. Desde una observación en una sinagoga hasta una remota tribu africana, y en última instancia un número que reescribiría nuestra comprensión de la supervivencia. Ese número es 350. Para entender por qué ese número es importante, primero hay que entender lo que los genetistas creían saber. Para la década de 1980, los primeros estudios que utilizaban marcadores de grupos sanguíneos y proteínas séricas habían establecido una imagen preliminar. Las poblaciones judías, ya fueran de Marruecos, Irak o Polonia, parecían estar más estrechamente relacionadas genéticamente entre sí que con sus vecinos no judíos. La señal estaba ahí, pero era muy tenue, como intentar leer una marca de agua a través de múltiples capas de pintura. Las herramientas simplemente no podían determinar qué porcentaje de la similitud se debía a un ancestro común antiguo y cuánto a la coincidencia aleatoria, el error de muestreo o el trasfondo genético normal de la región más amplia de Oriente Medio. Y había una suposición más profunda detrás de esos primeros estudios, una tan obvia que nadie la cuestionó. La mayoría de los académicos sostenían que el judaísmo era principalmente una identidad religiosa y cultural. La gente se convertía, las comunidades absorbían a los forasteros a lo largo de 2 milenios, argumentando que incluso si hubiera habido una población fundadora inicial, los matrimonios mixtos con europeos, norteafricanos y centroasiáticos habrían diluido cualquier señal genética fundadora hasta hacerla irreconocible. Las matemáticas parecían sencillas, la conclusión estaba predeterminada. Estaba equivocado. Lo que nadie podía ver con las herramientas disponibles en ese momento era que la imagen estaba incompleta, por razones que no tenían nada que ver con la historia judía y todo que ver con las limitaciones de la propia ciencia. Considere con qué estaban trabajando realmente los investigadores. Marcadores de grupos sanguíneos, analizando unas pocas variantes genéticas de los 3.000 millones de pares de bases del genoma humano. Era como intentar reconstruir una ciudad a partir de 3 fotos tomadas a través de un ojo de cerradura. Obtenías una impresión, obtenías una pista, no obtenías un mapa. Los estudios del cromosoma Y y del ADN mitocondrial, que surgieron en la década de 1990, eran más nítidos, pero aún representaban solo pequeños fragmentos del panorama general. Un linaje paterno y un linaje materno de entre miles de caminos ancestrales, ciertamente útiles, pero extremadamente estrechos, y esas ventanas estrechas contaban historias contradictorias. Los datos del cromosoma Y mostraban una fuerte ascendencia paterna de Oriente Medio en la mayoría de los grupos judíos, mientras que los datos mitocondriales que rastreaban el linaje materno eran mucho más ambiguos. Algunos linajes apuntaban a Europa, otros al cercano Oriente. La historia del padre y la historia de la madre no coincidían. Sin la capacidad de leer el genoma completo a la vez, no había forma de reconciliarlas. Los investigadores se vieron obligados a tomar partido, y durante años el campo se dividió en facciones opuestas, cada una con evidencia parcial y convicción absoluta. 3 cosas mantuvieron la verdadera respuesta oculta. Primero, las herramientas no podían leer el genoma completo. Segundo, nadie tenía ADN antiguo de individuos judíos para comparar con poblaciones vivas. Y tercero, una suposición que se había petrificado en verdad, la creencia de que 2000 años eran simplemente demasiado tiempo para que cualquier señal genética pudiera persistir en una población minoritaria, rodeada por un océano genético de comunidades anfitrionas. La tecnología que rompió estas 3 barreras surgió a finales del siglo XX. Los microarrays de SNP de alta densidad, capaces de leer simultáneamente más de medio millón de marcadores genéticos por persona, lo cambiaron todo. Y la historia que surgió de esos microarrays no se parecía en nada a lo que cualquiera de las facciones había predicho. Eso comenzó, curiosamente, no en un laboratorio, sino en una sinagoga de Toronto.
Karl Skorecki era un nefrólogo, un especialista en riñones, y un Cohen, un miembro de la clase sacerdotal judía con un linaje patrilineal que se remonta a Aarón, el hermano de Moisés. Una mañana a principios de los años 90 observó a un judío sefardí. Los dos hombres no se parecían en nada. Skorecki era de piel clara y askenazí, el otro hombre era sefardí de piel más oscura de origen norteafricano. Sin embargo, ambos compartían la misma tradición oral, la misma afirmación familiar transmitida de padre a hijo a lo largo de más de 100 generaciones. Skorecki, mirando sus propias manos, hizo una pregunta que debería haber sido trivial. ¿Podría verificarse esa afirmación? Se puso en contacto con Michael Hammer de la Universidad de Arizona, un experto en el estudio del cromosoma Y. Juntos recolectaron muestras de células de la mejilla de 188 hombres judíos, askenazíes y sefardíes, sacerdotes y no sacerdotes de 3 continentes. Extrajeron el ADN del cromosoma Y, un fragmento de código transmitido exclusivamente de padre a hijo, y compararon los resultados. Los datos se ajustaron a un patrón que no debería haber estado allí. Los sacerdotes autoproclamados, hombres llamados Cohen o sus variantes, de comunidades separadas por 1000 años y miles de millas, compartían un marcador genético común con una frecuencia superior a la de la población judía en general. Skorecki y Hammer lo llamaron el haplotipo modal Cohen. Apareció en aproximadamente la mitad de los Kohanim examinados. La probabilidad de que esto ocurriera por casualidad era de menos de 1 entre 10.000. Antes de ver a dónde los lleva esta evidencia, si encuentra esta historia tan fascinante como nosotros, suscríbase para no perderse los descubrimientos que aún están por venir. Cuando un estudio posterior calculó el tiempo de divergencia del haplotipo modal Cohen, la estimación se situó en unos 3200 años, más o menos un milenio. Ese periodo de tiempo se encuentra precisamente dentro de la era descrita en el libro del Éxodo. Cuando Aarón fue ungido como el primer sumo sacerdote, 100 generaciones de tradición oral parecían haber dejado una huella detectable en el ADN vivo. Pero el estudio Cohen fue solo el primer temblor. El terremoto ocurrió en 2010. Ese año, 2 equipos de investigación independientes publicaron simultáneamente análisis de genomas completos. Doron Behar, trabajando con colaboradores de 14 instituciones, genotipó individuos de 14 comunidades judías de la diáspora. Se compararon con 69 poblaciones no judías utilizando microarrays de alta densidad. Leyeron más de 500.000 de marcadores genéticos por persona. Mientras tanto, Gil Achmon de la Facultad de Medicina Albert Einstein realizó un estudio paralelo en 7 grupos judíos: iraníes, iraquíes, sirios, italianos, turcos, griegos y askenazíes. Ambos equipos llegaron independientemente a la misma conclusión. En un gráfico de componentes principales, un gráfico donde cada punto representa el genoma completo de una persona, las comunidades judías de todo el mundo se agruparon en un clúster sorprendentemente apretado. No se dispersaron entre las poblaciones anfitrionas, no se mezclaron con europeos o medioorientales. Ocuparon un espacio distinto, superponiéndose con muestras drusas y chipriotas, situadas entre Europa y el Levante. No pertenecían en absoluto a los judíos askenazíes, sefardíes y mizrajíes, separados por la geografía y los sirlos, que se agruparon. Era como si la diáspora apenas hubiera rozado su núcleo. El genoma. Lo que la evidencia muestra es innegable. Los datos del genoma completo confirman un ancestro común en Oriente Medio en casi todos los principales grupos judíos, con diferencias. Pero una mezcla medible de las poblaciones anfitrionas. Lo que excluye es la idea de que la identidad judía es un fenómeno puramente cultural, sin cohesión biológica. La agrupación genética es demasiado estrecha, demasiado consistente, demasiado reproducible en conjuntos de datos independientes y diferentes métodos de análisis para ser un artefacto. Lo que implica es la endogamia. La práctica cultural de casarse dentro de la comunidad ha actuado como un sello biológico durante unos 2 milenios, preservando una huella genética ancestral a través de docenas de generaciones de exilio. Y luego llegó el número en 2014. Sai Karmi, entonces en la Universidad de Columbia, dirigió un consorcio que secuenció profundamente 128 genomas judíos askenazíes. Al analizar segmentos largos de ADN idénticos compartidos entre individuos aparentemente no relacionados, segmentos que solo podían existir si esos individuos descendieran del mismo pequeño grupo fundador, el equipo calculó. El tamaño efectivo del cuello de botella askenazí, 350 personas. Toda la población judía askenazí moderna, más de 10 millones de individuos en todos los continentes habitados. Puede rastrear su ascendencia hasta un grupo fundador de entre 330 y 350 personas que vivieron en Europa Central. Hace unos 700 años. La expansión posterior fue explosiva, con tasas de crecimiento del 16 al 53% por generación.
Crear una población vasta a partir de una base genética casi imposiblemente estrecha, como dijo Itzik Piar de Columbia, entre los judíos askenazíes todos son primos trigésimos. Este cuello de botella explica lo que ha desconcertado a los genetistas médicos durante décadas: la alta frecuencia de mutaciones de enfermedades específicas. La enfermedad de Tay-Sachs, la enfermedad de Canavan, ciertas variantes de cáncer de mama BRCA1 son prevalentes en las comunidades askenazíes a tasas mucho más altas que en la población general. Estas no son acumulaciones aleatorias, son el legado de ese pequeño grupo fundador. Las mutaciones raras portadas por unos pocos de esos 350 individuos fueron amplificadas por el rápido crecimiento de la población en los siglos posteriores. ¿Pero cuándo ocurrió realmente el cuello de botella? Durante años los investigadores asumieron que coincidió con las cruzadas, las masacres de judíos o las masacres de la peste negra en el siglo XIV. El ADN antiguo pronto desafiaría esa suposición. En 2022, un equipo internacional de más de 30 investigadores publicó el estudio de ADN judío antiguo más grande hasta la fecha. Extrajeron ADN de los dientes de 38 individuos enterrados en un cementerio judío medieval en Erfurt, Alemania, que data del siglo XIV. Los resultados fueron asombrosos. Los judíos askenazíes medievales eran genéticamente más diversos que los judíos askenazíes modernos. La señal del cuello de botella ya estaba presente en sus genomas, lo que significa que la disminución de la población ocurrió antes del año 1400. Por separado, el análisis de restos del siglo XII de un pozo en Norwich, Inglaterra, de individuos casi con certeza asesinados en una masacre en 1190, mostró frecuencias de mutaciones de enfermedades casi idénticas a las poblaciones askenazíes modernas. El cuello de botella ya había ocurrido. Incluso esas víctimas medievales ya habían nacido. El campo aún no se ha puesto de acuerdo sobre una fecha definitiva. Algunos modelos lo sitúan tan temprano como el siglo VIII o IX, cuando un pequeño grupo pudo haber cruzado los Alpes hacia la región de Renania por invitación de Carlomagno. Otros apuntan a un proceso de acumulación más largo y lento. Pero la evidencia genética es clara. La señal ya estaba establecida en el siglo XII. También hay un fuerte desacuerdo sobre el lado materno de la historia. Y aquí es donde el debate sigue siendo acalorado. En 2013, Martin Richards y su equipo lanzaron una provocación al campo. Después de analizar el ADN mitocondrial, argumentaron que alrededor del 80% de la ascendencia materna askenazí era de origen europeo, no de Oriente Medio. La implicación era clara. Los hombres judíos de Levante se casaron con mujeres europeas locales, y los linajes de esas mujeres dominan el ADN mitocondrial askenazí moderno. Si Richards tenía razón. La historia de la genética judía era consistentemente solo la mitad de la verdad, conservada en el lado paterno, pero en gran parte europea en el lado materno. Doron Bahar refutó enérgicamente. Argumentó que los métodos filogenéticos de Richards eran defectuosos y que las raíces maternas más profundas seguían siendo del cercano oriente. Un estudio de 2014 de Fernández y sus colegas añadió leña al fuego, encontrando frecuencias de haplogrupo K mitocondrial en el cercano oriente, que contradecían completamente un origen materno predominantemente europeo. El campo sigue dividido. Mientras tanto, la hipótesis Hazarán más controvertida, la propuesta de que los judíos askenazíes descienden principalmente de un imperio túrquico convertido. En el Cáucaso apenas se encontró evidencia genética. Numerosos análisis independientes han localizado el origen de los askenazíes firmemente entre Oriente Medio y el sur de Europa, y no en Asia Central. Lo indiscutible es la estructura general. Las comunidades judías de todo el mundo comparten un núcleo genético detectable de Oriente Medio. La cantidad de mezcla de diferentes poblaciones indígenas es más alta en las comunidades judías etíopes e indias, más baja en los grupos askenazíes y sefardíes, pero el núcleo genético persiste. Y luego está la parte de esta historia que nadie predijo, en lo profundo del sur de África. Disperso por Zimbabue y Sudáfrica hay un pueblo de habla bantú conocido como los Lemba. Con una población de unos 70.000 practican la circuncisión masculina, se abstienen de la carne de cerdo, observan la endogamia y entierran a sus muertos mirando al norte, hacia Jerusalén. Durante generaciones han afirmado descender de judíos que navegaron desde un lugar llamado Sena, posiblemente Saná, en Yemen. La mayoría de los académicos lo había descartado como folclore, hasta que se examinó el cromosoma Y. En el año 2000, Mark Thomas y Tudor Parfit analizaron 399 cromosomas Y de hombres Lemba, junto con muestras de poblaciones bantúes, yemeníes, sefardíes y askenazíes. Los cromosomas Y de los Lemba se separaron claramente en dos linajes, uno bantú, otro semítico.
Y dentro del clan sacerdotal Buba, la familia que la tradición oral dice que guió a los Lemba fuera de Israel, el 50% de los hombres portaba el haplotipo modal Cohen. Esa es una frecuencia más alta que la de la población judía general en todo el mundo hoy en día. Esos 350 fundadores askenazíes no son solo una estadística, son un desafío a la forma en que pensamos sobre la supervivencia cultural. En algún lugar de la Europa medieval, una pequeña comunidad llevaba en su genoma mutaciones que afectarían a millones de descendientes, tradiciones religiosas que sobrevivirían a los imperios, y una firma genética tan distintiva que una máquina podría leerla 7 siglos después con perfecta precisión, a través de una población equivalente a la de un solo edificio de apartamentos. Si este capítulo oculto de la historia te ha cautivado, suscríbete para descubrir más historias cuya evidencia apenas está saliendo a la luz. Los huesos de Erfurt aún yacen en un laboratorio de Jerusalén, los Lemba aún entierran a sus muertos mirando al norte, y en algún lugar, en el genoma de 10 millones de personas vivas, hay un registro no escrito con tinta, sino con nucleótidos, un registro de 350 extraños que construyeron una civilización de la nada. Si una tradición oral puede sobrevivir 100 generaciones en el ADN, ¿qué más podría estar codificado en el genoma que aún no hemos pensado en examinar?